Muy bien, continuamos por supuesto haciéndoles compañía en esta mañana de Telediario Federal con mucha información, pero también reflexionando un poco acerca de lo que significa la educación en tiempo de pandemia. Para acercarnos a estas reflexiones estamos en contacto con Marcelo Sosa, quien es ex ministro de Educación de la provincia de San Luis, y lo saludamos y le damos la bienvenida a nuestro Telediario Televisión. Un gusto saludarte, Marcelo. Muchas gracias, Julieta, el gusto es mío y bueno, en esta fría mañana que hay que poner un poquito de calor desde el corazón, ¿no? Así es, tal cual. Bueno, impresionante tu currículum, pero realmente bueno, nos cuenta que naciste en Villa Mercedes, en San Luis, uno de los barrios más humildes de la periferia, Villa Mercedina, donde creciste con tu familia, por supuesto. Estudiaste Derecho en el país y también un doctorado en Buen Gobierno en el extranjero, en la Universidad de Salamanca, en España, el mismo lugar donde lo hizo Manuel Belgrano, ¿verdad? Así es. Tuve el gusto de tomar algunas clases en un aula de la Universidad Vieja donde precisamente estuvo nuestro prócer y hay una placa que así lo recuerda, así que es el precursor de la educación pública en nuestro país, es Manuel Belgrano, así que tengo el orgullo de haber trabajado por la educación pública y bueno, seguir colaborando de los lugares que tengo. Me tomo el tiempo para leer y para contarles a toda nuestra audiencia, bueno, estas palabras que vos mismo redactaste en tu presentación, si se quiere, ¿no? Trato de vivir una vida con sencillez y mucho optimismo, cultivo la amistad como un tesoro, busco ser un profesional en cada cosa que hago y soy un apasionado por la educación, la cultura y la libertad. Tengo fe en Dios como fuente de toda razón y justicia y quiero honrar a mi patria y a mi gente. Bueno, hermosas palabras para reflexionar y dar cuenta, bueno, de un gran camino transitado. Estás permanentemente brindando charlas, conferencias, para acercarnos a la realidad hoy con una educación en un escenario diferente. No complejo, bastante si se quiere, pero bueno, lo decías que la educación está en cuarentena, pero no la felicidad también. Sí, por supuesto. Nosotros, el tiempo que estamos transitando es histórico, la edad moderna o contemporánea nos registra una situación de aislamiento social obligatorio como que estamos viviendo. Y en este tiempo, yo digo que la educación nunca estuvo en cuarentena. Yo soy docente, conozco a los docentes, desde el primer momento estuvimos trabajando mucho más, creo que de la forma habitual, presencial, y en este sentido me parece que tenemos que rescatar la figura del docente, rescatar la figura de la educación, y así como la educación no está en cuarentena, tampoco pongamos nosotros a la felicidad en cuarentena, ¿no? Entonces, en este tiempo donde ya empezamos a volver a las actividades habituales, hay algo que nos ocurre en nuestro cerebro, comienza en el día 50 o en el día 60, y que es el síndrome de la cabaña, ¿no? Es ese miedo de salir, ese miedo porque en casa parece que estamos a resguardo, entonces ¿cómo nos preparamos? Bueno, creo que ahí hay que trabajar algo que se llama resiliencia o antifragilidad, lo que los psicólogos le llaman el crecimiento postraumático, ¿no? Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para repensar la educación, para pensar que la educación en la pospandemia tiene que volver con otras características. Creo que tenemos que pensar una escuela que del yo pase a nosotros, tenemos que pensar una escuela que trabaje en el mundo, que lo pueda interpretar al mundo, pero fundamentalmente una escuela con mucho sentido ético, ¿no? Entonces, me parece que en esto nos estamos preparando. Hay algunos países que han tomado muy buenas decisiones, como por ejemplo Uruguay, bueno, los países nórdicos. Y ayer el gobernador de San Luis nos planteaba también que, de a poquito, paulatinamente, con paso firme, pero pequeños pasos, estamos volviendo a la normalidad en cada una de nuestras ciudades, de nuestras provincias, ¿no? En este momento, Marcelo, de la cuarentena, ¿cuál es el desafío en todos los actores de la educación, ¿no? El desafío para los padres, el desafío para los maestros, el desafío para los alumnos en casa, ¿cómo lo percibís? Yo creo que el ser humano tiene una gran flexibilidad y se adapta a los tiempos, a los cambios, ¿no? Entonces me parece que en este momento tenemos que ser agradecidos. Miren, la mejor manera que nosotros tenemos de ayudar a otros es incrementando nuestros niveles de bienestar, nuestros niveles de felicidad. Y la felicidad está muy relacionada por cómo nosotros interpretamos los hechos, ¿no? Entonces, a partir de esta actitud, por ejemplo, de cuando salgamos ahora, estamos saliendo de a poco de la cuarentena, ¿no? Sigamos haciendo lo que aprendimos a hacer en estos 2 meses, hay que reírse mucho,
Hay que dosificar el contenido de las noticias que a veces nos abruman, ¿no? Son muy importantes, pero hay que tener mucho cuidado también con eso. Tenemos que pensar que siempre nuestro crecimiento está con el otro. Nadie se salva solo acá. Por eso me parece muy importante que este noticiero, que tiene una mirada federal, ¿no?, de la Argentina profunda, como decimos los que somos del interior del país, que nos atrevamos a caminar este camino nuevo que nadie sabe, nadie lo conoce, estamos abriendo el surco. Pero si nosotros a ese desconocimiento, a ese miedo que tenemos, lo vamos dominando, lo vamos haciendo más pequeño. Y así, trabajamos lo que decíamos hace rato, la resiliencia, la antifragilidad, porque el miedo nos puede paralizar. Entonces, la clave está en que podamos dominarlo y que nosotros seamos los artífices de nuestro propio destino. Los protagonistas entonces en este tiempo de una educación diferente, pero bueno, por último y como para cerrar un poco a modo de balance, ¿cuáles han sido las principales fortalezas y debilidades que pudiste percibir entonces en esta nueva escuela desde casa? Yo creo que la fortaleza, hablo de los docentes, ¿no?, está Sí. en el alto grado de preparación. Los docentes son profesionales, han estudiado, su experiencia nos permite que nosotros en ellos podamos depositar lo más valioso que tenemos, que son nuestros niños y nuestros jóvenes. Por eso yo creo que ahí está la gran fortaleza, la confianza que tenemos en la escuela pública, en la universidad pública, en la educación pública. Y yo creo que las debilidades fue el desconocimiento, ¿no? Porque de repente tuvimos que hacernos expertos en tecnologías de la información, por supuesto con muchas limitaciones, que Internet que viene, que va, pero creo que es un gran aprendizaje. Si yo tuviera que resumir esta etapa, es una gran oportunidad para el aprendizaje y para el cambio. El mundo no es igual, no será igual. Entonces, ¿cómo desde la escuela, con esa mirada de flexibilidad, de poder adaptarse a los cambios, podemos dar este paso y seguir aprendiendo? Porque los teóricos dicen que la educación es un proceso que atraviesa toda la vida. Bueno, lo hemos visto, ¿no?, en este momento, y yo creo que es una gran oportunidad, porque la educación o es esperanza, es otra cosa. Si nosotros a nuestras escuelas, a nuestras universidades, solamente trabajamos en la transmisión de los conocimientos, habilidades, que es muy bueno, pero si solamente lo dejamos en eso, o es un centro de erudición o de adoctrinamiento. Pero la educación es otra cosa, es esperanza, es fe, es creer en el otro y en definitiva es depositar la confianza en el futuro que somos nosotros, el futuro es hoy. Así que renuevo mi confianza y la autoridad pedagógica de nuestros docentes. Muy bien, Marcelo Sosa, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta mirada esperanzadora. Vamos a mirar este tiempo como un tiempo realmente de aprendizaje y de oportunidad también, ¿no? Como bien lo definiste. Muchísimas gracias, ha sido un gusto conocerte. Muchas y un gracias. Abrazo. Por favor. Y cuando esto pase vamos a ir personalmente a los estudios de esa hermosa ciudad como es Río Cuarto. Nos encantaría recibirlos, por favor, siempre bienvenidos. Un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Adiós, por favor, gracias por tu tiempo.